Y eso es lo que hemos escuchado. Lo que estos señores presidentes, dictadores desde México hasta la Patagonia, dicen, el negocio es mantener a los pobres pobres para que voten por nosotros cuando les ofrecemos Sí, esperanza. un Les descaro ofrezco total. esperanza. Te ofrezco la universidad o te ofrezco tal cosa, ¿verdad? Ujú. ¿Y Sí, qué, cómo que te ofrezco? ¿Tú qué tienes para darme? Tú no tienes nada porque no es tuyo. No digas que tú correcto. eres un benefactor. Los, los gobernantes tienen que ser administradores y lo que encontramos es que llegan mal los administradores. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Avance. Hoy tenemos un programa súper especial con un gran invitado a quien yo considero no solamente como un amigo, sino como un mentor. Está con nosotros el pastor Carlos Paredes, director de RISE Latinoamérica, Reformadores Influenciando la Sociedad. Pastor Carlos, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rafael. Pues qué alegría poder este día juntarnos para tener un espacio para comunicar a la audiencia de Avance. Un abrazo para todos los que hoy nos van a escuchar en esta conversación, en esta coyuntura tan importante que nos toca vivir en nuestros países. Así es, yo creo que el tema que vamos a tratar ahora es un tema más que de interés, de suma relevancia. Y Pastor, yo quiero ir ya, como se dice, al tema, aprovechando este tiempo. Hace poco yo recibí un comentario o una pregunta, mejor dicho, de una hermana de aquí de la iglesia que me dijo si un cristiano debe votar por alguien. Desde ya, yo creo que esa pregunta, aunque pueda parecer un poco simple, creo que refleja una sociedad porque como que una realidad, porque hay gente que no sabe que votar también es un derecho o es una responsabilidad. Y mi pregunta va, Pastor, ¿cómo debe tomar un cristiano, bien, el tema de la política en sus praxis como hijo de Dios? Pues ha hecho mucho daño ciertas enseñanzas, algunos conceptos dentro de la iglesia. Vamos a ser así directos, en donde, como se dice de ciertas cosas, como la política, por ejemplo, que algunos dicen que la política es del diablo, algunos dicen que la política es corrupción, está llena de corrupción. Sí, hay corrupción en la política y podríamos encontrar allí prácticamente la levadura del enemigo, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que ver siempre el marco completo de las escrituras. Mm. Y en el marco completo de las escrituras encontramos que a la naciente nación de Israel, ya vamos a hablar como nación, a quien se tiene que ubicar en un territorio determinado, las naciones tienen un territorio determinado, bajo el liderazgo de Moisés, se le da al pueblo la oportunidad de elegir sus autoridades civiles. Y Moisés les da el perfil que deberían tener estas instituciones. ¿No? Claro. Es decir, le dice, escojan entre ustedes a varones y luego describe, presenta una lista, una descripción de las cualidades, tanto como individuos, como personas, como diríamos, no diríamos profesionales, porque en aquel momento quizás no estamos hablando de profesionales, pero sí destacadas características y destacadas virtudes como individuos, como personas, que reúnan todo un perfil que les permita ser puestos para gobernar. Dice la Sí. palabra para ponerlos
para ponerlos como príncipes. Entonces, el elegir es una responsabilidad, el elegir es un derecho que encontramos aquí que tiene cada ciudadano de una nación. Y Bien, por lo tanto, si el cristiano es un ciudadano, mm, es su responsabilidad claro, y es su derecho a elegir. Cuando decimos que es un ciudadano, es porque tiene documento de identidad, es porque tiene un número de identidad, es porque cumple con una serie de responsabilidades en la sociedad, desde el pago de sus impuestos, sus tributos y una serie de responsabilidades. Por lo tanto, aunque por ahí digan cosas, es su responsabilidad, es su derecho y tiene ¿no? que votar. Bien, pastor. Entonces, se podría decir que no es fe versus política, sino la fe dentro de la política. Qué ¿Se puede interesante la decir así? pregunta. Mm, No es fe versus política, por supuesto. Además, el reino de los cielos es como la levadura que mm, penetra todo y debe penetrar todo. Y allí en Mateo, cuando Jesús enseña acerca de esta parábola en el capítulo 13, ujú. dice que el reino es semejante a un poco de levadura que se coloca dentro de la harina hasta que todo sea leudado. La fe no está reservada para cuatro paredes, llámese templo, casa de oración, lo que quieran llamarle, porque no es Perfecto. templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente por la Escritura. Entonces, no es lo uno contra lo otro. Al contrario, es el reino de los cielos que tiene que empezar a penetrar toda área de la sociedad, todo aspecto en la cultura, y tiene que ese evangelio del reino afectarlo. Y por supuesto, tiene que ser un efecto positivo. A eso yo le llamo el efecto levadura. Excelente. Pastor, y a través de la historia de la iglesia, ¿ha habido personajes importantes en la política que hayan aportado para bien en la sociedad? ¿Cristianos? ¿Personajes cristianos? Claro que sí. Bueno, Ujú. salgamos de los antecedentes bíblicos Ujú. y vamos a los antecedentes históricos. Bien. Antecedentes históricos. ¿Cómo nace los Estados Unidos de América? Ujú. Los Estados Unidos de América nace cuando las 13 colonias establecidas ya deciden constituirse en una confederación, ¿verdad? Y donde cada uno de ellos aporta la formación que tienen, la constitución que tienen como colonia. Y todas ellas están basadas en las escrituras. Por eso, el reconocimiento que se les da a los padres de la nación, a los que dan el surgimiento de la nación, escriben firme y categóricamente todo basado en el modelo bíblico, en las escrituras, de lo que debe ser una nación, de lo que debe ser un gobierno, de las leyes que debe tener un gobierno. Y todo eso fue inspirado en las escrituras. Vaya, 2 siglos después tienes a la potencia más grande sobre la tierra. Y esa potencia más grande sobre la tierra se funda sobre los cimientos de la fe cristiana, que le llaman Comprendo. judeo-cristiana. Y es la potencia más grande del mundo. Por eso hoy la batalla que estamos viviendo está centrada en atacar a esta nación. Es Ahora, correcto. luego Europa, después de lo que acontece con el famoso Martín Lutero en la Mm, época llamada de la Reforma, donde hasta ese momento el concepto de naciones eran naciones bajo monarquías en su gran mayoría, monarquías que venían de siglos atrás de vivir el gran oscurantismo, en donde un grupo, un pequeño grupo tenía el poder, una familia tenía el poder. Y muchos empezaron a atribuirle a ese poder incluso una
asignación divina, un llamado divino, ¿verdad? En Correcto, donde correcto. lo que hacían eran someter a los pueblos. Los pueblos no podían elegir autoridades. Entonces, la reforma trae un cambio en donde las naciones empiezan a experimentar una transformación para ser libres, para empezar a buscar justicia, para empezar a buscar una mejora en la vida de sus naciones. Y eso quizás fue el comienzo hasta siglos más tarde, en donde ya hemos visto el gran crecimiento de Europa. Europa que para la época del medioevo vivía en la miseria porque el poder estaba concentrado en las monarquías. Europa se convierte ¿cómo se llama? En el continente más próspero, más culto que pudo haber durante siglos en Occidente. Excelente. Buenísimo, buenísimo, Pastor. Pastor, y ya aterrizando un poco lo que esta conversación en nuestro contexto, porque, pues, bueno, sabemos de que en Perú ya las elecciones están próximas, que es la otra semana, creo que es el domingo 12. Aquí en Colombia también ya es el próximo mes. Entonces, es importante, creo, tocar este tema. Y yendo un poco a la parte práctica, Pastor, un cristiano, ¿qué criterios debe tener para poder dar su voto por alguien? Y luego quiero hacerle otra pregunta porque a veces nos hemos polarizado mucho entre derecha e izquierda, ¿no? Pero creo que va más allá de eso. ¿Qué criterios debe tener un hijo de Dios como para poder tomar una responsabilidad tan seria, la de dar su voto por alguien? Bueno, dado que cité la naciente nación, ya como nación, Mm, nación de Israel, entonces voy a tocar para mantener eso y que los cristianos, los creyentes en Dios, ¿no? Vaya, de confesión católica, de confesión evangélica, pero creyentes en Dios, se rijan por lo que dice las escrituras. Y en esa naciente nación, donde el liderazgo estaba con el libertador llamado Moisés, allí en Deuteronomio dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras cargas, vuestros retos, desafíos? ¿Cómo voy a resolver sus pleitos? ¿Cómo voy a resolver sus controversias entre ustedes? En otras palabras, ¿cómo voy a administrar la nación? Entonces les dice, entréguenme de entre ustedes, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros príncipes. wow. Aquí vemos cómo se elige, ¿no? A un poder ejecutivo, Mm, príncipe. totalmente. Ajá. ¿Cómo se debe elegir? Bueno, se ve el perfil de su ser, que sean personas virtuosas, que sean personas de buen testimonio, ¿no dice? ¿No? Hombres de buen testimonio. Hay pasajes paralelos que encontramos en el Éxodo, porque en el Éxodo esto está asociado, estamos leyendo Deuteronomio, pero encontramos también más adelante y aún en el Nuevo Testamento cómo se elige a quienes van a estar como jefes un poder ejecutivo. Entonces, fíjate cuando le dice, hombres sabios, ¿qué cosa es la sabiduría? La sabiduría no solamente es una persona que tiene la capacidad, la expertise de desarrollar bien un tema, vamos, en tema de agua, en tema de construcción, en el tema de la energía, Mm, en el tema financiero. No solamente habla de la habilidad, de la pericia, de la competencia, habla de la persona como individuo, como persona misma, ok. en su propio yo, en su propio ser, en Mm, su personalidad, en su carácter, en su madurez. Entonces, ¿qué debe considerar un cristiano? Pues ahí está la escritura. No solamente alguien que viene y que el marketing político lo pinta como el experto en manejos de ABC cosas, sino la pregunta es cómo es como padre, cómo es como vecino, cómo es como esposo, cómo es como compañero de trabajo.
debería ser básico, ¿te das cuenta? Y hoy en día eso se hace totalmente en lo contrario. ¿En qué sentido? Mira, no importa que robe, pero que haga obras. Qué Entonces frase. estás colocando un delincuente, ¿no? Pues recuerdo en el Perú un famoso presidente que vino, que pasó por Harvard, negabas la paternidad de su hija. Pero, Negó una vez, lo negó dos veces, y con el apoyo de todo un colectivo de prensa, profesionales, etcétera. mm, Cuando todo lo que tiene que hacer una persona es aprender a ser íntegro, y la integridad es aún reconocer nuestros errores, aún ¿por qué? Porque está admitiendo que se equivocó, y aquel que admite que se ha equivocado nos da la garantía que puede corregir su error. Pero aquel que no lo admite va a vivir siempre dentro de esos errores. Entonces, ahí está. ¿Qué deberemos considerar? No solamente que sea un buen profesional, pero esto es una exigencia también. La exigencia dice expertos. Hoy en día, como dice cierto periodista, cualquier pezuñento, entre comillas, aparece, no sabe ni hablar, no sabe expresarse, no sabe hilar una oración, le preguntan y no puede plantear una respuesta coherente, una respuesta técnica, una respuesta moral, una respuesta que tenga elementos legales como debe de ser. mm, Cualquier cosa dice. Y eso lo celebra la sociedad el día de hoy. wow. Los cristianos no pueden seguir esa corriente. Un cristiano es responsable y tiene que votar. Tu pregunta cuando dice, ¿a quién vamos a poner? Y eso es por medio de la elección. ¿A quién vamos a elegir? Pues debe tener cualidades, debe tener virtudes, debe tener habilidades, debe tener competencias y sobre todo ser una persona de buen testimonio. Excelente, porque últimamente siempre se ha escuchado de que como que hay dos vidas apartes, ¿no? O sea, que la vida privada de un candidato no debe interesar para que la gente pueda tener un criterio y le pueda dar su voto. Entonces es como vidas separadas. Y lo que usted menciona es que al final todo se encuadra bajo el marco de la integridad moral, ¿cierto? Ética y ver hasta aún el tema familiar. Entonces, hay muchos, bueno, cristianos y no cristianos como que hemos caído en el relativismo, ¿cierto? Quizás ya no en el exceso de esa frase que tan popular se hizo en Perú de que roba pero hace obra, pero sí, por ejemplo, yo he visto que a veces, hace poco con mi esposa tuvimos una conversación, sí, con una persona que nos dijo, yo le di mi voto a la izquierda porque me dio lo que yo no tenía antes. Pero, y nosotros le preguntamos, sí, pero es una persona que respalda el aborto, la agenda LGTB, y esta persona que es cristiana nos decía, sí, pero me ha dado una universidad para mis hijos, me ha dado un bono. ¿Basta eso? ¿Basta el beneficio para poder votar por alguien? Bueno, es una pregunta que nos reta a mirar más allá, Mm, más allá. Eh, Dice Jesús, los que están al frente de ustedes, aquellos que están en posiciones de autoridad, se hacen llamar benefactores, pero se enseñorean. wow. Lo dijo Jesús. Uf, Ahí en Lucas capítulo 20, 22, los que están en autoridad sobre vosotros se hacen llamar benefactores. tremendo. Se hacen llamar benefactores. El hermanito, claro, me dio lo que, claro, pero ¿a cambio de qué?
de enseñorearse, en donde has vendido tu primogenitura por un plato de lentejas, Wow, qué fuerte lo que está diciendo, de verdad. en donde has visto el beneficio. Todos tenemos necesidad, Así es. todos tenemos necesidad, pero eso no justifica que yo renuncie a mis principios y a mis valores. Entonces aquí nos damos cuenta que hay un sistema más allá, un sistema que ha tratado de llevar a ese extremo a la ciudad, a la ciudadanía, Mm, para que luego la ciudadanía se vea obligada a recibir el beneficio. Y eso es lo que hemos escuchado, lo que estos señores presidentes, dictadores desde México hasta la Patagonia, mm, eh, el negocio es mantener a los pobres pobres para que voten por nosotros cuando les ofrecemos sí, esperanza. un Les descaro ofrezco total. esperanza. Te Mm, ofrezco la universidad o te ofrezco tal cosa, ¿verdad? mm, ¿Y sí, qué, cómo que te ofrezco? ¿Tú qué tienes para darme? Tú no tienes nada porque no es tuyo. No digas que tú correcto. eres un benefactor. Los gobernantes tienen que ser administradores y lo que encontramos es que llegan mal los administradores. Así es, así es. Pastor, y frente ya a todo este contexto, ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Es una labor proselitista? ¿Debemos hacer proselitismo por alguien? ¿O es una labor de educación? ¿Cuál sería la labor práctica de los pastores, de los líderes, como para poder enseñar este deber y derecho tan importante de poder elegir a alguien? La iglesia como institución va a perder y ha perdido cuando hace proselitismo partidario. Mm, La iglesia no puede, no debe, no tiene que hacer proselitismo partidario, es decir, por determinado partido. La iglesia no lo puede hacer. Lo que la iglesia tiene que hacer es educar a su comunidad, a su gente, al pueblo, educarlo para que sepan votar por aquellos que representan, que se acercan, ojalá que se alineen a esos principios y a esos valores que desde la iglesia, columna y baluarte de la verdad, enseñamos. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia no puede tener un posicionamiento partidario, pero la iglesia tiene que tener bien claro su posicionamiento político. Y hay políticas, o sea, la política está detrás de la política están las ideologías, detrás de los partidos políticos están sus idearios políticos, donde están sus fundamentos ideológicos. Y un cristiano no puede votar, no se puede alinear, no debe hacer proselitismo con una organización política que su fundamento ideológico es anti Dios. Lo diga de manera abierta que no lo dicen, pero mm, cuando expresan su ideología, que es una ideología, pues, materialista, o sea, correcto. no considera el mundo espiritual, es comunista, ateísta, ya. Entonces, ¿cómo puede alguien Mm, sumarse a un proyecto que mm, está en contra de las escrituras? Por eso, la iglesia está en la responsabilidad de orientar, de educar, de enseñar, de poner en la pizarra, miren, estos señores creen y enseñan esto. ¿En qué parte de la Biblia está esto? No está. ¿Cómo van a votar por ellos? Y cada vez estamos, por eso se llama en una sociedad secularizada. mm, Estamos en una sociedad de relativismo. Ya no hablamos de una verdad absoluta, sino hablamos hasta de la posverdad.
hay un libro, dice, la verdad es obsoleta. ¿Para qué? Wow. Para que ya la gente no esté pensando en lo que la Biblia enseña. Simplemente se deja llevar por la corriente y por lo que encontramos dentro de esa corriente. Una pregunta. Lo mencioné creo hace unos minutos, pero me gustaría que puntualicemos, Pastor. ¿Eso se trata más que de línea derecha y de la línea izquierda? Aunque en mi óptica yo creo que la derecha como que de alguna manera se perfila un poco más, la derecha conservadora, se perfila más a los principios cristianos, pero esto se trata más de derechas e izquierdas. No hablo de centro, porque a mí la posición de centro siempre me ha parecido una posición tibia. En Perú siempre se le llama pues los caviares, ¿no? O sea, que, pero esto se trata más de derechas e izquierdas, Pastor. A ver, ah, l- la izquierda per se ya tiene un posicionamiento comunista, Mm, socialista, ateísta, materialista. La derecha tiene un posicionamiento opuesto, ¿ok? ujú, Opuesto a ese pensamiento de la izquierda. Pero el tema no es necesariamente derecha y izquierda. El tema es que hay una corriente hoy por hoy en el mundo que se ha infiltrado. Hoy le están llamando, por ejemplo, la batalla cultural. total, La así batalla es. cultural. ¿Y qué cosa es la batalla cultural? En donde ya la izquierda, el comunismo, el marxismo, ha mudado su estrategia. Entonces, y se ha abanderado de una serie de temas en donde de manera transversal, como le llaman y utilizan esta palabra, se han infiltrado tanto en derechas como en izquierdas. Entonces, ¿cómo es posible que un partido que diga que es una democracia cristiana apruebe una serie de cosas, apoye y ponga en su agenda una serie de cosas que está en contra de lo que Dios enseña en la Escritura, Ujú, como el matrimonio igualitario o el llamado matrimonio homosexual, ujú, cuando total. eso está en la Biblia de manera clara, firme y categórica, o una serie de temas. Entonces, por eso es importante estudiar, investigar, escudriñar, es la palabra que nosotros nos demanda la Escritura. Y dice, porque no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces, aquí, hoy por hoy, tenemos una tremenda responsabilidad. Hay un libro escrito por Kaiser, Alcel Kaiser, La fatal indiferencia. Y lamentablemente hay toda una estructura, una narrativa que lo ha llevado a la gente a vivir con una indiferencia ante estos asuntos tan importantes que prácticamente le damos la espalda. En los países, si hay a un país de 30 millones de personas y 25 millones son votantes, ¿sabes qué? Salen a votar 70%, 50%. Correcto. Sí. Entonces, no sé, no, hay una indiferencia. Mm, Claro, bajo ciertos paradigmas, ¿no? No, todos son iguales, ¿para qué? Y algunos bajo su paradigma teológico, no, ¿para qué? Si la Biblia dice que iremos de mal en peor, no, si dice que la maldad aumentará, ¿para qué voy a votar? ¿Sabes qué? Eso no es grato ante los ojos de Dios, porque nuestra responsabilidad de elegir está firme y clara en las Escrituras. Nosotros somos responsables. Pastor, y ya acabando ya esta entrevista, y de hecho que me encantaría comprometerlo para una segunda conversación, ¿qué mensaje eh, final le podría dar eh, a los cristianos que ya van a ejercer su voto prácticamente en Perú en una semana y aquí en Colombia, bueno, y en cualquier parte de Latinoamérica? El voto nulo o en blanco también sería válido, sería una opción. ¿Qué consejos finales nos podría dar al respecto? Bueno, eh,
Número uno, tenemos que orar. Número dos, tenemos que creer que Dios tiene un plan por encima de los planes de los hombres en su soberanía. Y al mismo tiempo tenemos que ver que algo está pasando en el mundo. Y hay una corriente. Si me pides esta palabra, yo lo que les pido es que oren y que le pidan a Dios que les abra los ojos del entendimiento. Mm. Estos movimientos de izquierda acaba de asumir Antonio Kast como presidente en Chile. Y literalmente los comunistas, los socialistas bajo el liderazgo de Boris, han dejado en una caja en rojo, Sí, una caja en rojo. Y diríamos, ¿por qué? De repente porque han hecho tremendas obras, han transformado la nación, han hecho cosas que está trayendo beneficio para el país. No, han desfalcado. Entonces, ahora Antonio Cast tiene, como se dice, que ir cuesta arriba, tiene que convocar profesionales, tienen que hacer todo un trabajo para poder revertir esa realidad a donde los ha conducido alguien que llegó con su lenguaje, que vamos a, a darle oportunidad a todos, la igualdad, la justicia social y todo lo que promueven. Poco antes, casi a 2 años atrás, vamos con Argentina, mm, ¿no? Un mm, fenómeno muy parecido, de décadas. Entonces tenemos que analizar. Vamos a Bolivia, Evo Morales, hablando de todo lo que hablaba. Y hoy ha salido hasta que ha sido un pedófilo y está con denuncia policial. terrible. No sé si la gente ve las noticias, las filas para poder conseguir combustible. ¿No es cierto? Los importadores no pueden traer productos porque no hay divisas, no, Mm, no tienen cómo traer y el país no lo produce todo, necesita comprar cosas de otros países y traer a la nación para poder proveer y que la nación se siga manteniendo en pie. Entonces, ya ni qué se diga, pues con otros países como Venezuela, como México. Entonces, no podemos nosotros cerrar los ojos. Se dice que el sol no se tapa con un dedo. mm, Entonces, un cristiano lo primero que tiene que hacer es orar. Luego, un cristiano tiene que entender lo que dice la Biblia. Hay un principio de causa y efecto. No os engañéis, lo que se siembra, se cosecha. Entonces los pueblos están cosechando lo que sembraron. Y como dijo alguien, es imposible esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Es el momento de tener cambios, es el momento de experimentar cambios. Y para experimentar los cambios necesitamos nosotros empezar a trabajar dentro de nuestros países con las leyes, pero las leyes las hacen las personas. Si elegimos personas que no son idóneas, si elegimos personas que no son las adecuadas, si elegimos personas que están llegando a la posición de gobierno porque tienen resentimiento, porque tienen amargura, porque tienen que pelearse contra alguien más, porque están en contra de los que han prosperado, en contra de los que se han destacado y entran para pelear y bajarlos a todos a que estén iguales, porque no han tenido, no hay una evidencia, no hay una demostración de que han sacado a los que estaban abajo y los han llevado arriba para igualar a los que han prosperado. No, al contrario, los han bajado a todos cuanto han podido. Y los grandes simplemente toman su dinero y se van. ¿Cuál es la recomendación? Orar, pero luego investigar. Y no se dejen llevar por la narrativa. No se dejen llevar por la narrativa, porque tristemente hay poderes fácticos que utilizan los medios de comunicación para crear una narrativa y empezar a atacar y atacar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hablaste de mm, Perú. En el Perú nos encontramos en una campaña electoral, acaba de haber debates y los candidatos en vez de ponerse a dar propuestas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y en cuánto mm, tiempo?
van a demostrar resultados, se han parado a simplemente atacar a unos y a otros, lo Sí, cual habla mucho de ellos. Dice que es gente amargada, dice que es gente resentida. Cuidado, porque la raíz de amargura contamina todo. Miren al señor Petro, ese tipo, un resentido social, un amargado de la vida, un tipo que a su prójimo no le dio nunca el respeto, pero llegó al gobierno. ¿Y qué ha hecho? Su amargura se puede ver, su resentimiento se puede ver y ha contaminado. Pues yo te voy a decir, los países están contaminados y mm, esa raíz de amargura corre, ¿no es cierto? Y la gente en la narrativa, en los medios de comunicación, lo hacen correr los consultores políticos y ¿sabe lo que pasa? La gente ya no vota, sino vota con el hígado. sí, Así lamentablemente. que es tiempo de oración, es tiempo de rendirnos al Señor y debemos tener esperanza, porque el Señor dice, mis planes son de bienestar y no de calamidad. Y Amén. cuidado, Así es. nadie que venga en esas condiciones personales lo puede hacer. Así es. Pastor Carlos, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado, valioso, edificante, como lo dije al comienzo de la entrevista, más que interesante, relevante. Y de nuevo, me encantaría comprometerlo para una segunda entrevista, de repente ya post elecciones, analizar un poco el panorama. Y desde aquí le mando un gran abrazo, saludos para usted, para la familia y estamos en contacto, Pastor, muy amable. Gracias, un abrazo para toda la audiencia de Avance y hagan correr esta breve, pero muy sincera y honesta enseñanza. Que Dios los Sí. bendiga. Gracias, mi pastor. Bendiciones, un abrazo enorme, ¿sí? Chévere. Saludos. Saludos. Aprobado. Hola, ¿cómo estás? Si te gustó esta entrevista, dale like, compártela y suscríbete al canal. Suscribiéndote, nos vas a apoyar mucho a impulsar este espacio que solamente busca edificar, compartir conocimiento. Más allá de las posiciones, la idea siempre es que podamos ser bendecidos. Así que te mando un gran abrazo y dale suscribir al canal, a tu canal de Avance. Hasta la próxima.